Obtenga los valores de las 6 funciones trigonométricas para los siguientes triángulos. Aquí le ponemos una S. Ok. Aquí tenemos un triángulo y aquí está indicado este ángulo que lo vamos a reconocer como el ángulo B porque está en el vértice B. Entonces aquí tengo que este lado vale 5, 4 y 3. Entonces antes de utilizar esto tenemos que identificar quién es la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Si aquí está el ángulo recto, el lado más grande del triángulo o el que está enfrente del ángulo recto se llama hipotenusa. Si este es el ángulo de referencia con el que vamos a calcular las funciones trigonométricas, me coloco de esta manera y el lado que esté enfrente a este ángulo se llama cateto opuesto y el que sobra se llama cateto adyacente. Ya las reconocí, ahora sí. Seno, en este caso del ángulo B, ¿a qué es igual? A cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto aquí es el 4. Lo divido entre la hipotenusa, que es el 5. Así que para seno de B es 4/5. Nada más hacen la división y se acabó. Así lo vamos a dejar en forma de fracciones. Coseno de B es cateto adyacente, que sería el 3. Entre la hipotenusa, que es H. 5, ¿no? Ok, aquí está. Después tangente, ¿cómo se define? Cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto es 4 y este es 3. Así que sería 4 entre 3. Para el caso de la cotangente de B sería lo inverso, lo recíproco de esto, o sea, voltearlo. 3 entre 4. La secante, como es el recíproco del coseno, nada más hay que voltear lo que tenemos en el coseno. 5 entre 3. O se pueden fijar que es hipotenusa entre cateto adyacente. Sería 5 entre 3, correcto. Y por último, la cosecante, que es el recíproco del seno. Nada más hay que voltear estos numeritos. Sería 5 entre 4. O pueden ponerle hipotenusa entre cateto opuesto. Para este otro ejercicio, aquí tenemos el triángulo rectángulo. Y hay que identificar también quién es la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí nuestro ángulo es este que está ubicado en el vértice C. Entonces, como ese es el ángulo recto, el lado más grande o el que está enfrente al ángulo recto se llama hipotenusa. Y luego nos ponemos en el ángulo que nos están dando. Y el lado que está enfrente se llama cateto opuesto. Y el que sobra se llama cateto adyacente. Ahora sí ya puedo buscar las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con seno de este ángulo que es el C. Es cateto opuesto, que es el 1. Entre hipotenusa, que es raíz cuadrada de 5. Así lo vamos a dejar. Ustedes pueden realizar la división. Y luego coseno del ángulo que C es cateto adyacente, que sería el 2, entre la hipotenusa. Y luego tangente del ángulo C es cateto opuesto, que sería el 1, entre el cateto adyacente, que es 2. Y luego vamos con las funciones recíprocas, que sería cotangente del ángulo es cateto adyacente, que sería 2 entre 1. Bueno, nada más hay que voltear esto, ¿no? Y luego el recíproco de la secante sería el coseno, nada más hay que voltear esto, sería raíz de 5 entre 2. Lo pueden encontrar también por su definición. Y por último la cosecante, que también es bueno, no es alfa, es C. El recíproco de la cosecante es el seno, así que nada más hay que voltear esto, raíz de 5 entre 1. Que por su definición se van a dar cuenta que sí es esto. Sería hipotenusa entre cateto opuesto, que es el 1. Efectivamente es el recíproco del seno. Por último tenemos este otro ejercicio. Aquí tenemos el ángulo recto, por lo tanto el que está enfrente se llama hipotenusa. Y luego aquí nuestro ángulo que vamos a obtener las funciones se llama D, o está ubicado en el vértice D. Y el lado que está enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto y el que sobra se llama cateto adyacente. Una vez que ya identifique los lados, entonces ya puedo encontrar las funciones trigonométricas. Empezaremos con la función seno del ángulo D. Es igual a cateto opuesto, que sería el 2, entre la hipotenusa, que es 2 raíz de 5. Aquí en este caso, como hay un 2 arriba y un 2 abajo, como abajo se está multiplicando, puedo eliminar y me quedaría nada más un 1 arriba y la raíz cuadrada de 5 abajo. Recuerden que aunque se va el 2, siempre hay unos multiplicando, por eso se quedó el 1. Y luego vámonos al coseno. Coseno de D es cateto adyacente, que sería el 4 entre la hipotenusa, que es 2 raíz de 5. Aquí recordemos que el 4 es 2 por 2, así que le vamos a poner como 2 por 2. Entonces también podemos hacer algo muy similar que lo anterior, eliminar un 2 y me quedaría esta fracción simplificada de esta manera. Y luego tangente de D es cateto opuesto, que sería el 2 entre el cateto adyacente, que es el 4. Aquí simplificando esto te queda un medio.
También le puedes poner 2 por 2 y te das cuenta que cuando los eliminan te queda un 1 arriba y el 2 abajo. Después nos vamos a las recíprocas, que sería invertir la cotangente. Es invertir esto, como ya lo tenemos simplificado, pues le ponemos 2 entre 1. Y luego la secante, que es el recíproco del coseno, nada más volteamos su versión simplificada. Y por último, cosecante, que sería el recíproco del seno, nada más hay que voltear esto. Ok, aquí tenemos las 6 funciones. No es obligación que simplifiquen, sin embargo en exámenes, en libros, siempre cuando una fracción se pueda simplificar, lo van a hacer. Por eso hay que acostumbrarnos a simplificar. Entonces, la conclusión de este tipo de ejercicios es primero identificar quién es la hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, obviamente recordar cómo se definen las 6 funciones trigonométricas y simplemente sustituir los valores como se definen.